estudiantes hoy miércoles 15 de abril al área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Hoy iniciamos nuestro segundo tema y el cual se titula Continuamos aprendiendo sobre el bien común y la libertad individual. Sin embargo, antes de iniciar, quiero agradecer a todos mis estudiantes por haber cumplido de manera responsable con sus trabajos y actividades encomendadas la semana anterior. El tema de hoy, primero debemos conocer el concepto de libertad. Analizamos este concepto de manera histórica y para eso necesitamos regresar mucho tiempo atrás, específicamente en la Edad Antigua, pues las primeras personas que comenzaron a dialogar o razonar sobre este término eran los filósofos griegos. Ellos relacionaban el tema de libertad con el cosmos, la aceptación de este, la valoración y la variación de su individuo. Más adelante, en otra etapa de la historia, que es la Edad Media, tenemos aquí a la figura del cristianismo, muy importante, pues relacionaban la libertad con la voluntad divina de Dios, en relación de quien es libre hace moralmente y voluntariamente sus acciones según los designios de Dios, ¿no? Este concepto relaciona mucho con el bienestar social, el bien común en relación a la moralidad también. Como siguiente etapa vamos a pasar a una época en la cual resalta bastante el razonamiento, el conocimiento, que es la Ilustración. En este caso tenemos a Montesquieu, Diderot, Rousseau. Ellos también comenzaron a hablar sobre algo importante, en este caso la libertad de la persona, pero en razón a sus principios éticos y morales, tomando en cuenta sus antecedentes. Pero algo importante sucedió aquí, un hecho fundamental en la historia. Hay algo de lo que vamos a hablar en este periodo histórico que nos dio base para los derechos individuales, los derechos de primera generación o los derechos de las libertades. En este caso, este hecho histórico sucedió en 1789. Específicamente fue la Revolución Francesa. En ese momento había diferencias económicas o sociales, clases en sí, ya que estaban dominados por una monarquía o reyes como los conocemos a la actualidad. Y realmente igualdad no había a ciencia cierta. Y si hablamos de libertad, pues esta libertad estaba sometida. Ahora, ¿qué es lo que se buscó en esa Revolución Francesa? Igualdad y libertad sobre todo. Ahí también podemos encontrar que en ese momento fundamental de nuestra historia se dieron los derechos de primera generación, conocidos como la libertad de expresión, la libertad de reunión, básicos para entender lo que está pasando ahorita en la pandemia, ya que esos derechos o algunos de ellos están siendo suprimidos en razón de nuestro bienestar. El presidente nos ha decretado un aislamiento social, llevándolo a este contexto. ¿Para qué? No para prohibirnos de manera coercitiva o a la fuerza, de lo contrario, para que con la supresión de estos derechos nosotros podamos cuidarnos o cuidar nuestra salud en bienestar o, como también se relaciona nuestro concepto, en un bienestar común, en un bienestar social. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente parte y para ello necesito que ustedes realicen una lectura rápida pero también eficaz de dos textos, ¿no? El primero les voy a alcanzar, el segundo también. El primer texto es en relación a este concepto, ¿no? Está en la página 148 y se denomina En mi forma de ser, ¿qué recibo de otros o de otras? ¿No? Y el segundo texto es, ¿podemos ser libres? ¿Realmente podemos ser libres? Vamos a leer este texto y luego propondremos preguntas para su respectivo análisis. Segmento, ya que has finalizado tus lecturas, has analizado la historieta de Ramiro en base a lo que hemos aprendido, ahora quiero que respondas las siguientes preguntas. Por favor, ten a la mano tu lapicero o lápiz y tu papel o tu cuaderno. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el dilema que enfrenta Ramiro?
Dilema es una situación problemática en la cual estás entre dos o más decisiones. Tenido esto, puedes responder esa pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo puede él demostrar su autonomía y capacidad de decisión? Y la tercera pregunta, ¿cómo debe proceder? Ramiro, ¿cómo debería proceder en este caso? No. Ahora, después de esto, te propongo otras preguntas más para que podamos entender si es que el análisis de los textos ha sido de manera adecuada. Las preguntas son las siguientes. ¿En qué situaciones has sentido que tu libertad individual ha sido restringida? Segunda pregunta del segundo segmento. ¿Consideras que las normas dadas por el presidente Vizcarra afectan tus libertades individuales? Siguiente pregunta. ¿Qué harás o qué realizarás cuando pase la crisis del COVID-19? Por favor, responde estas preguntas de manera analítica, certera y sincera. Muy bien. Al finalizar esto, te propondré un reto. El reto es el siguiente. Queremos que seas más consciente de tu situación, queremos que seas un mejor ciudadano, queremos que cumplas con la libertad, pero según nuestras normas que indican la voluntad y el buen desarrollo del ser humano. Para eso, el reto es el siguiente. Respecto al tiempo que tendrás en este segundo periodo de aislamiento social, ¿cómo manejarás la convivencia en el hogar y cómo desarrollarás tu autonomía en este contexto? Vas a elaborar un horario semanal en donde se evidencie el trabajo para los aprendizajes y la ayuda en el hogar. Hay que llevar a la par estas dos actividades y tengo que verlo en tu horario. En ese horario de una semana tiene que estar lo que haces según lo que estás aprendiendo, tus cursos y cómo ayudas en casa, cómo ayudas a mamá, a papá, a los hermanos, a los tíos o a los abuelos en los cuales se encuentran en tu hogar. Un buen ciudadano no solamente se reconoce por el conocimiento, al igual que un ser humano, también se reconoce por sus sentimientos y sus emociones sinceras. En este caso necesito que aportes, que tengas esa buena colaboración con los demás. Sin más que decirte, me despido y espero que esta sesión haya sido de tu agrado. Por favor, si tienes alguna duda, coméntala vía WhatsApp, los grupos que tenemos. De manera significativa, me despido con un abrazo psicológico y espero volver a verlos la siguiente semana.